Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el capítulo 26 hasta el 30, las disposiciones para ocupar la tierra. Y en el capítulo 26 nos centramos exclusivamente en la cuestión del censo. Recuerden que en el capítulo 1 ya tuvimos el censo. El problema, decíamos, que venía desde Éxodo 32, la cuestión de la idolatría, el cambiar la identidad de Dios. Por lo tanto, después también con las rebeldías, dicen que todos van a quedar muertos por el desierto. Todos los que tienen más de 20 años, es decir, la nueva generación es la que queda. Entonces, aquí se hace el censo de la nueva generación en realidad. Y todos los demás para demostrarnos que lo que Dios dijo se cumplió, es decir, se murieron toditos. Solamente van a quedar dos vivos. Josué, que va a ser el que va a introducir a la tierra prometida. Y también Caleb, también, que recibe una bendición especial de parte de Dios. Este censo tiene una finalidad, en primer lugar, militar, o sea, nos hace pensar ya que se tienen que preparar para conquistar la tierra. Es una de las primeras finalidades. Luego también la finalidad de cómo vamos a repartir la tierra, de acuerdo a la cantidad de los miembros. Eso también es importante, para eso se necesita un censo. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son ustedes? Entonces, número de habitantes por tribu y dónde se les va a ubicar después. Luego, esto también para legitimar la posesión de la tierra y la justa distribución a partir del derecho familiar. El derecho familiar, la distribución de la tierra. Estas finalidades son importantes tenerlas en consideración. Con respecto al número, el resultado numérico, casi no hay diferencia. Todos esos que se murieron de 20 años para arriba, entonces casi son suplantados, digamos así, posteriormente. 603.550 israelitas eran en el primer censo, más 23.300 levitas. En el segundo censo, que vamos a ver ya enseguida, 601.730 y 23.000 levitas. La diferencia es mínima
de lo que fueron de nuevo naciendo, ¿verdad? Y entonces casi empatan, un poquitito menos, pero casi empatan, muy poca diferencia. Ahora, hay algunos otros elementos que aparecen aquí. Por ejemplo, hay mucha preferencia sobre la tribu de Judá. Primero te dice porque es la más numerosa, ¿verdad? Es la más numerosa. Entonces en el 26, 22, dice lo siguiente: los descendientes de Pérez fueron de Jezrón, el clan de los Geronitas, de Jamul, el clan de los Jamulitas. Estos eran los descendientes de Judá, según el censo, 76.500 hombres. Después, los clanes, los hijos de Isaacar, y así van. Entonces, estos eran los más numerosos, 76.500 hombres, los de Judá. Son los que van a recibir una preferencia especial porque son los más numerosos. Pero nosotros ya habíamos explicado, porque después también la distinción entre los levitas que existen aquí. La distinción de los levitas es para darle un subrayado especial, poner en negrita, como decimos nosotros, de que los judíos en ese momento eran los más importantes, pero en realidad los que vienen de Babilonia, los que escriben la Biblia son los judíos, que cambian el nombre, porque en realidad primeramente se les llamaban, incluso se les llamaban los hebreos, ¿verdad? Después los hebreos pasan un poco se les conoce como Israel se les cambia el nombre, pero después del exilio, los únicos que permanecen, sobre todo del 721, cuando Asiria arrasa con estas 10 tribus del norte, que se llamaba Israel, queda solamente ya la de Judá, la del sur, y un poco de Benjamín. Estos son los que van al exilio de Babilonia. Es allí donde ellos, ante esta experiencia del exilio, tienen la fuerza y toman conciencia de la realidad que están viviendo y se preguntan el por qué estamos aquí, qué pasó con nosotros, qué pasó con nuestros pueblos, digamos, con nuestras familias, con nuestras tribus. Hemos sido diezmados. Más de 10 tribus ya habían desaparecido, se volvieron todos samaritanos, y ahora también nosotros estamos sufriendo la misma consecuencia con este exilio a Babilonia. Son 2 imperios diferentes y una diferencia también de cuántos, y más o menos de más de 200 años de que fue destruida ya la ciudad del norte, Samaria principalmente, ese nombre que tenía la capital, edificada por Onri. Bueno, entonces todos estos detalles nos hacen entender que cuando vuelven con una política diferente que tenía Babilonia, que no era como los asirios sí que eran crueles y hacían desaparecer a sus enemigos sin macanear, ¿verdad? Y enemigos los trataban bastante duramente trataban a los enemigos, los asirios. Babilonia tenía una política un poco más flexible, pero también los deportaban, eran también exigentes, era el primer mundo, digamos, o sea, era el imperio en ese momento, ¿no? Es que se podía también manejar de cualquier manera, la disciplina, el orden, la rigurosidad. Y después nos encontramos cuando viene Ciro, que los libera. Estamos en el 539, cuando Ciro destruye Babilonia, y ahí entonces comienza el gobierno, el imperio persa. Ahí tienen la posibilidad de volver a Jerusalén. Y es desde ahí donde se comienza a escribir la Biblia. Desde ahí que comienzan a reflexionar sobre su propia realidad. Así que nos encontramos, y dice aquí que hay una distribución y una preferencia por la tribu de Judá. Pero en realidad lo que escriben la Biblia son los de la tribu de Judá. Entonces ellos están escribiendo simplemente sobre su propia historia. Son ellos los sobrevivientes. Son ellos los que están narrando de lo que pasa con ellos, la tribu de Judá. Y de algunos de los materiales que se habían quedado y que ellos tenían ahí, de algunos del norte que antes de ser destruidos totalmente por Asiria, escapan, emigran hasta el reino del sur. Y es ahí donde quedan muchos de los materiales bíblicos que nosotros disponemos también. El redactor final lo que hace es ordenar, va ordenando toda una historia, pero esta historia se hace después del exilio. La Biblia en síntesis se escribe, o mejor dicho, se ordena después del exilio. No quiere decir que no existían materiales bíblicos anterior al exilio, no. Existían, evidentemente, se iban escribiendo la historia, solamente que se tenían en una forma independiente, en una forma dispersa. Elementos escritos en papiros, en pergaminos, pero que después, al ordenarse y al ponerse
un orden a estos libros como una historia de salvación, como nos llamará justamente von Rad. Von Rad es el que nos da esta terminología de historia de salvación. Wellhausen lo que hace es ir descubriendo justamente diversas fuentes. Wellhausen habla de 4 fuentes, ¿verdad? La fuente yavista, la fuente eloísta, la fuente deuteronomista y la fuente sacerdotal. Este es un poco lo que él nos muestra. Y desde ahí el redactor final junta todos estos escritos y arma dentro de una teología que se llama la teología de la retribución, está armando la Biblia como una sola historia, como un solo libro. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Durante el Ángelus, el Papa no quiso esconder su pesar por la ausencia de una delegación del Patriarca de Constantinopla en la fiesta de San Pedro en Roma. Es tradición que estén presentes en Roma durante este día, pero la pandemia impidió el viaje. Mando spiritualmente un abbraccio al caro fratello il Patriarca Bartolomeo, nella speranza che possano riprendere al più presto le nostre reciproche visite. El Papa reflexionó sobre la vida de San Pedro y aconsejó a los creyentes que den un paso adelante en su vida de fe. Sugirió no solo rezar para obtener favores, sino intentar conocer a Cristo con mayor profundidad. Noi spesso andiamo da Lui solo nei momenti del bisogno, a chiedere aiuto, ma Dio vede più lontano e ci invita sempre ad andare oltre, a cercare non solo i Suoi doni, ma cercare Lui. Francisco explicó que la búsqueda de Dios ayuda a darse cuenta de las necesidades de las personas cercanas y a entregar la vida y el tiempo a los demás. E questo vale per tutti, per i genitori verso i figli e per i figli verso i genitori anziani. Qui mi viene in mente tanti anziani che sono lasciati soli dalla famiglia, come mi permetto di dire, come se fossero materiale di scarto. E questo è un dramma dei nostri tempi, la solitudine degli anziani. La vita dei figli, dei nipoti non si fa dono per gli anziani. El Papa recordó también que un día después de San Pedro y San Pablo, la Iglesia Católica recordaba a los mártires víctimas de la persecución de Nerón. Estos fueron asesinados ahí mismo, en la zona del Vaticano. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
ser como tú, María. Alabar a Jesús con mi vida. Dar un sí sin reservas y sin miedo. Y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. En santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Estamos, queridos amigos, con Yandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos dialogando sobre este libro tan lindo, el libro de los números. Ya estamos en el capítulo 26, próximos ya a acabar este libro. Ahora estamos en las disposiciones ya para ocupar la tierra. El libro de Josué será el libro que pertenece a la ocupación de la tierra. Se nos va narrando cómo este líder se pone al frente de la comunidad y va adelante una vez que muere Moisés. El Deuteronomio, Deuteros Nomos, segunda ley, es justamente después de aquel elemento indispensable que hemos reflexionado en ese capítulo 32 del Éxodo, en que Dios, ante la idolatría del becerro de oro, ahora también las rebeliones, sobre todo en el libro de los números, estábamos hablando en el capítulo 14, que sus cadáveres quedarían, ¿verdad?, diseminados, ¿verdad?, por el desierto. Todos estos elementos ahora son retomados por el autor sagrado. Nos vuelve a la idea principal y central de lo que ya fuimos viviendo anteriormente. Y entonces llegamos aquí ya a la preparación y a las disposiciones para ocupar la tierra. Estábamos hablando y diciendo que Judá es prácticamente el único sobreviviente, un poco con Benjamín. Es por eso que tiene la preferencia en la Biblia. Casi siempre entendemos que es Judá, 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 por todas partes aparece Judá en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El Mesías viene de la tribu de Judá y así sucesivamente. Todo es Judá. ¿Por qué? Porque es Judá la que está contando su historia. Entonces no es por otra cosa. Y sabemos que ya en el 721, con la destrucción de Samaria por el imperio asirio en ese momento, 721 a.C.,
ahí entonces termina este reino del norte. Y así también muchos de ellos se convierten en samaritanos, porque todos los varones son llevados esclavos, quedan solamente las mujeres que se unen a otros varones, a otros esclavos que los asirios traen y los hacen casar y tienen sus hijos ahí, evidentemente, ¿verdad? Entonces de ahí viene eso de que los del norte, los samaritanos, no son puros, ya no pueden ser llamados el pueblo elegido. Eso es lo que ellos están diciendo. Eso es lo que ellos están diciendo. Entonces los judíos toman toda la iniciativa y toman todas las prerrogativas ahora de ser ellos prácticamente la única tribu, ¿verdad? O las únicas, si es que algo de Benjamín parece que también queda. Entonces es un poco más difícil, ¿verdad?, de demostrarlo, pero Judá por lo menos sí, porque son ellos los que después justamente escriben la Biblia o ordenan la Biblia con los materiales. La distinción entre levitas, ese es otro problema, porque aquí dice, israelitas eran, dice, y te pone la cantidad de israelitas, 603.000, 550, etc. Y después te pone, y los levitas, 23.300. ¿Y por qué ellos no son israelitas? No es que no son israelitas, sino que eran israelitas. Pero a pesar de que ellos también son israelitas, te quiere hacer una distinción especial para decir, los levitas son verdaderamente los que están al frente de la comunidad, en el sentido del liderazgo. Porque recuerden, yo ya dije varias veces, el judaísmo tiene como elemento fundamental la comunidad. La comunidad es lo esencial, es una religión comunitaria, es una religión de la comunidad. Y mira que nosotros somos cristianos y provenimos del judaísmo. Jesús era judío, los discípulos eran judíos. Provenimos pero directamente con todas las bases y los elementos. Y además, ¿qué es lo que ellos dicen también cuando comienza el Nuevo Testamento? Con la persona de Jesús. En la persona de Jesús se ha realizado plenamente el judaísmo, las promesas de Dios que están en el Antiguo Testamento. O sea, nosotros seríamos verdaderamente, y por eso se llama, la primera comunidad se llama judeo-cristiana. Judeo-cristiana. Después nomás cuando los cristianos son expulsados por los mismos judíos, son ladeados, porque ellos están diciendo, en Jesús se cumplió todo el Antiguo Testamento, dicen, ¿pero qué están diciendo esto? ¿Quién es este Jesús? ¿Qué esto? ¿Qué cumplimiento? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ante esta realidad son expulsados de la sinagoga. San Juan es el que habla un poco justamente y habla de esa realidad. Estamos en el año 90, ¿verdad? Después de Cristo, cuando los cristianos, los primeros cristianos, van siempre a la sinagoga, predican a los judíos y a ellos le están diciendo, mira que ya vino el Mesías, aquí está Jesús, un judío como nosotros, en él Dios ya cumplió. ¿Qué está diciendo? Fuera de aquí, etcétera, las cárceles, golpeados, azotados, hechos los apóstoles, lean. Y entonces es así que nosotros podemos entender por qué aquí se está poniendo esta distinción, ¿verdad? Son los líderes que están aquí al frente y son ellos los que tienen que recibir en todo caso el apoyo siempre de las otras tribus porque están al frente de la institución, del templo. Son los que llevan el aspecto bien trascendental, bien de enseñanza y de acercamiento y de conducción del pueblo, en una forma institucional, ¿verdad?, del templo. El templo era el centro, ¿verdad?, de toda la sociedad. Y entonces, ellos, tampoco estarán dispuestos para la guerra, los levitas, porque tienen otra función. Por eso es que se les subraya aparte, se les deja aparte para mostrar un poco esta realidad. Ellos se dedicarán al servicio del templo. Nosotros de esto también ya habíamos hablado un poco anteriormente en este mismo libro en que se nos decía, ¿verdad?, cómo tiene que ser y qué función ellos tenían que ocupar y cómo tenían que llevar también adelante toda la parte del sacerdocio, ¿verdad? Esas son las cosas más importantes, ¿verdad? Las obligaciones, las prerrogativas. Imagínense qué es lo que tenían que hacer ellos y todos son los levitas. Eso habíamos visto en el capítulo 16-18. Después de las rebeliones, justamente se les pone a los levitas al frente con el sumo sacerdote. Decía así, después de la gran rebelión, ¿se dan cuenta? Porque hubo una gran rebelión, si ustedes recuerdan. Y desde el 16, en el 14 la gran rebelión, 14-15 nos habla. En el 16 hay una organización institucional.
Entonces, después de la gran rebelión del pueblo contra Dios y Moisés, que es en el capítulo 13 al 14, viene ahora la rebelión de algunos de sus miembros distinguidos. Algunos son los jefes de las tribus y algunos levitas que pretenden el liderazgo y la autoridad, abanderando la defensa de la santidad del pueblo. Con eso habíamos comenzado. Ellos pretenden entonces y quieren apoderarse de la santidad del pueblo. Ahora, esta indicación conecta el pasaje con lo anterior, en que se ordenaba a los israelitas hacer unos flecos en sus vestimentas para recordarles que son hombres consagrados de Dios. Bueno, ese es el problema inicial. Y después en el 18 ya te habla directamente y te dice cuál es su función. El capítulo 18 sigue en relación con los capítulos que vienen anteriormente. Y te dice así, los sacerdotes, y aquí te ponen sus responsabilidades, son responsables del santuario y de las cosas más sagradas y del altar, los sacerdotes. Ellos son los que están al frente. Los levitas, ahí está, son sus acompañantes en el servicio, pero no suelen acercarse a las cosas más sagradas ni al altar. Y el laico, nada. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
acompáñame María. Acompáñame, acompáñame María. En las pruebas, acompáñame María. En las pruebas, acompáñame María. Porque contigo todo lo puedo. Porque contigo no debo temer. Porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame mamá. Acompáñame, acompáñame mamá. Acompáñame, acompáñame mamá. Yo sé que no es fácil el hacer tu voluntad, mente estrecha la que lleva a la muerte. Difícil camino, vivir sirviendo a los demás, sobre todo antes que ser servido. Pero por una u otra razón, yo sigo aquí al pie de la cruz. Y es que a pesar de mi dolor, la incomprensión y del cansancio, encontré la paz, mi autenticidad. Y es que a pesar de la razón, mi poca fe, el aparente fracaso, yo quiero andar siempre a tu lado, porque contigo encontré mi felicidad. Gracias por tu amor, por darte al Señor. Gracias por tu sí, sin condición. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas y anuncia la victoria. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas y anuncia la victoria del Señor. Te doy gracias, Señor, por entregarnos a María. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los números. Estamos viendo sobre el censo de la nueva generación, y aquí en el censo estamos hablando, y hay una distinción especial para con los levitas. Dice que ellos se dedicarán al servicio del templo, son los que están ayudando, decíamos en el capítulo 18 mismo de este libro, a los sacerdotes. En el censo se detallan algunos acontecimientos con respecto a los que han muerto y no han dejado descendencia. Hay también esto, porque eso sería como una maldición para ellos. ¿Dónde está la resurrección y la bendición? Justamente en la descendencia. Seguimos vivos, lo digo así entre comillas, seguimos vivos en los hijos. Esta era
la forma como ellos pensaban, ¿verdad? Nuestra resurrección, según Israel, se da en la descendencia. Esa es la verdadera resurrección, y por eso que es bendición. Y por eso el tener hijos, ¿verdad?, era la bendición mayor, era la resurrección máxima. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no han tenido descendencia? Fíjense que también en el Evangelio, ¿verdad?, nosotros encontramos esta viuda que se casa con uno, se muere sin tener hijos. Viene el hermano que lo toma, ¿verdad?, el pariente, se muere también ese y no tiene hijos tampoco. Y así pasan 7, dice. Al final de cuentas te habla justamente sobre la cuestión de la resurrección. Esta mujer, al final, en el cielo, en la resurrección de los muertos, ¿quién va a ser su esposo? Si 7 se casaron con ella. Y entonces Jesús le responde, ¿verdad?, que ni el uno ni el otro, porque ahí serán como ángeles, etcétera, etcétera. O sea, te está diciendo que no es eso lo esencial y lo fundamental de la enseñanza, ¿verdad?, que la resurrección es el estado como nos encontramos ante Dios, de acuerdo a nuestra plena realización. Dice, ya no serán, dice, como son aquí, que se casan o lo que sea, uno con el otro. No, sino que ahí la resurrección significa sobre todo un estado, una forma de estar, una forma de encontrarse y plenificarse de la propia dignidad del hombre en ese encuentro personal con el Señor. Ahora, en el censo decíamos que se detallan también algunos de estos pasajes de aquellas personas que no dejaron descendencia. Se menciona, por ejemplo, la muerte también de los rubenitas Datán y Abirón por haberse rebelado con Coré contra Moisés y Aarón. En el 26:9, ¿verdad? También en el 16, del 1 al 17:15, y nosotros ya habíamos leído y habíamos mirado. Pero te vuelve a recordar, el 26:9 dice lo siguiente. El hijo de Palú fue Eliab. Los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abirón. Datán y Abirón, representantes de la comunidad, son los mismos que amotinaron contra Moisés y Aarón junto con los secuaces de Coré, cuando se produjo el amotinamiento contra el Señor. O sea que ellos lo tienen, como digo, tiene la sangre en el ojo, le tienen a estos que se metieron en contra del liderazgo, se metieron en contra de los líderes de la comunidad, contra Moisés, contra Aarón, y te vuelve a subrayar. Ya estuvimos leyendo y ya estuvimos reflexionando. No, te voy a recordar, atención, mira, aquí el hijo de Palú fue Eliab, y los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abirón. Datán y Abirón, representantes de la comunidad, son los mismos que se amotinaron contra Moisés y Aarón junto con los secuaces de Coré, cuando se produjo entonces este amotinamiento contra Moisés y contra el Señor. Después, la muerte de y Onán también, hijos de Judá, que no dejaron descendencia. Este es otro pasaje muy importante, 26:19. Estos son los que nos dejan descendencia. Los hijos de Judá fueron y Onán. Y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los clanes de los descendientes de Judá, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos sabiendo quiénes eran estos. No dejaron descendencia. Encontramos en el Génesis 46:12, encontramos que ellos no dejan descendencia. Vamos a mirar un poco solamente para poder tener bien. 26, 22. 26, 22. Nos dice lo siguiente, el que tenga su Biblia también puede acompañar. Dice lo siguiente, los descendientes de Nahor, está dentro de esta gran descendencia, pero está en Génesis. Después de un tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milcá había dado hijos a su hermano Nahor. Ush fue primogénito de Bush, hermano de este. Kemuel, padre de Aram, y además Kesed, Hatzó, Pildas, Itlaf y Betuel. Este último fue padre de Rebeca. Estos son los hijos de Milcá, que dio a Nahor, el hermano de Abraham. Además, Nahor tenía una esclava llamada Reumá, que fue madre de Tebah. Gahán
Tajas y Maaca. Entonces, estas son las descendencias que encontramos aquí. Bueno, seguimos entonces mirando un poco otros elementos. ¿Quiénes aquí no dejan descendencia? La muerte de los levitas, Nadab y Abijú, por haber ofrecido fuego profano. Estos también. La muerte de los levitas, Nadab y Abijú, por haber ofrecido fuego profano. Levíticos 10, 1, 3. Estos también mueren sin dejar descendencia. Por último, una característica muy importante de este censo es la importancia que da a los clanes de las tribus más que a sus fundadores. Aquí ya estamos entonces comenzando a caminar y a mirar más el aspecto comunitario. Anteriormente todo se centraba, Génesis por ejemplo, en los patriarcas. Abraham. En todas partes Abraham, hablamos de Abraham. Después comienza Isaac. De Isaac no se habla mucho, pero igual también es el hijo de Abraham, es el hijo de las promesas, y entonces tiene también una parte importante como hijo de la promesa. De ahí viene el hijo de Isaac, que es Jacob. Jacob sí, se centra mucho en Jacob, en la historia de José, porque sí, Jacob es el que después es el Israel, de Judá, también de ahí nace Judá. Bueno, todos estos elementos son fundamentales, esenciales, y luego termina con esa historia de José, siempre dentro de la tribu de Judá. Ahora, uno de los clanes que más sobresalen en la historia de Israel es el de Maquir, clan descendiente de Manasés, hijo de José, del que se habla particularmente aquí en este texto. En el 27.1, por ejemplo, cuando comienza, entonces se acercaron las hijas de Zelofhad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y continúa la historia, ¿verdad? Entonces, los derechos hereditarios que se tienen que quedar entonces para las hijas. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Te necesito como el sol en mis mañanas.
la lluvia que el grano hace crecer. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, y yo en medio del desierto te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Y seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante que es ya el censo de la nueva generación, con todas las características propias, ¿verdad?, de lo que significa esto y quiénes también son aquellos que fueron aquí pasando con estos detalles sin dejar, dice, ninguna descendencia. La última, una característica también muy importante de este censo es la importancia que da a los clanes de las tribus más que a sus fundadores, decíamos cuando terminábamos el bloque anterior, ¿verdad? Cada uno de ellos ya va apuntando entonces cada uno de estos textos al aspecto comunitario. Acentuábamos nosotros y subrayábamos, ¿verdad? El aspecto comunitario es muy importante. Uno de los clanes que más sobresale en la historia de Israel es la de Maquir, decíamos, que acabamos de leer también en Génesis.
en el Génesis, clan descendiente de Manasés, hijo de José, del que habla particularmente en el texto. Aquí vamos a ver también de Maquir, entonces, en este censo cómo aparece. Y es uno de los que más se resalta. El sentido también de pertenencia a una familia tiene una importancia esencial para cada persona. El sentido de pertenencia. ¿Se dan cuenta? Por eso que nosotros insistimos mucho en el aspecto comunitario. Y hasta ahora, esta es una lectura religiosa profunda, atención. Si nosotros hoy hablamos del aspecto comunitario, es algo esencial. Solamente que nosotros después nos volvimos muy capitalistas en este pensamiento de la individualidad, que está muy bien. El derecho de la persona, el derecho, todo, que está muy bien, Pero atención, aquí tiene que haber las dos piernas, insisto, izquierda, derecha. Lo personal siempre que está en función de la comunidad. Aquí se acentúa más el aspecto social, el aspecto de la sociedad, el aspecto de la comunidad. Porque es la comunidad realmente la que sostiene a la persona. Pero al mismo tiempo es también esa opción personal, esa vida personal, ese poner toda la responsabilidad individual es la que va a sostener también para que exista una sociedad donde todos podamos ayudarnos. El problema es que cuando la sociedad no se encarga también de lo personal y lo personal procura lo suyo y la sociedad después se desentiende, o mejor dicho, no es la sociedad de por sí, porque ¿quién es la sociedad? La sociedad de por sí es una estructura de lo individual y dentro de eso que nosotros le llamamos el aspecto o la tarea o la responsabilidad individual dentro de la sociedad son los que son los líderes. ¿Por qué les parece que aquí se acentúa mucho el aspecto de los levitas, decíamos? Y lo remarca y lo aparta. Porque ellos captan y se dan cuenta. Si ese líder que está al frente de la comunidad y de la sociedad funciona, entonces la comunidad funciona. Cuando ese individuo que se pone al frente de la comunidad doikoi, entonces estamos como estamos nosotros, ¿verdad? O sea, estamos en la pobreza, estamos en que vemos una brecha muy grande entre los ricos, entre los pobres, los que estudian y pueden salir del país y tomarse el lujo de estudiar y no sé, donde quieran, ¿verdad? Una buena formación en el extranjero, no sé en qué país. ¿Y de dónde tanta plata? ¿Y por qué ese mitaí ahora no me puede pagar un 100.000 guaraníes que sus padres no tienen para estudiar en una escuela? Y yo tengo que hacer una tallariná y tengo que hacer una rifa de 5.000 y para ver si le puedo, yo le tengo que hacer estudiar, yo. ¿Y dónde está mi sociedad? ¿Dónde está mi Estado? ¿Dónde están mis líderes? ¿Dónde está ese deseo social? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? La Biblia entonces apunta mucho a la comunidad. El judaísmo es impresionante. Toda la Biblia, miren. La Biblia siempre acentúa. Y sin embargo hay muchos, ¿verdad? Como yo le digo, charlatanes que insisten mucho y acentúan y aplauden solamente al capitalismo, ¿verdad? Como diciendo, aquí está la salvación. No es así. Es justamente esa mezcla, porque los dos son importantes. Y volvemos a insistir y subrayar, en la medida en que yo me responsabilizo, cada uno toma su responsabilidad y eso siempre Dios te habla al corazón, te habla a tu responsabilidad, a tu conversión. ¿Pero por qué te habla a tu conversión? Tampoco no es entonces para que vos vivas solamente solito. Entonces eso no es luego conversión. ¿Convertirse a qué? Entonces, ¿verdad? Al contrario, abrirte te dice de tu egoísmo, abrirte a los demás, abrirte a tu comunidad, abrirte a tu sociedad. Y entonces trabajás con ese chip, con esa mentalidad, donde los dos tienen que ejercer. Y para eso hay que luchar, y para eso hay que esforzarse. En la medida en que nosotros entendemos esto, en la medida en que nosotros estudiamos la Biblia, entonces vamos a encontrar eso. Si nosotros no estudiamos la Biblia, siempre vamos a quedarnos también nosotros, y esto también te puede volver egoísta. Porque hay muchos que hasta ahora dicen, yo me confieso con Dios, yo y Dios, yo con Dios nomás, yo con Dios, ¿para qué vos te preocupas? No, no es eso. Aquí es un encuentro personal, ¿verdad? Con el Señor, ciertamente. Pero ¿para qué yo me convierto hacia Dios? Porque vos sabés muy bien que ahora el Señor te agarra y ¡pum! Te envía, te empuja a la cancha de deporte. Anda jugando, mete gol, te dice el Señor. Y aquí
Miren, Mateo 25, vuelvo a insistir, que es ya la relectura del cristianismo que ha entendido profundamente en esa eclesia, porque eclesia quiere decir comunidad. Por eso es iglesia, porque tiene que ser comunidad, es aquí donde se tiene. Y además es católica. ¿Por qué es católica? Porque es universal, quiere decir universal. Tienen que entender que universal quiere decir todos. Esa capacidad de escuchar, esa capacidad de aguante también ante ciertas cosas negativas, pero que insiste y que procura y que lucha y que tiene que decir lo que está bien y lo que está mal, los dos aspectos, porque siempre está en misión y en función ¿de quién? De la comunidad. Así que, queridos hermanos, la Biblia es un libro de oro, un libro maravilloso, donde Hechos de los Apóstoles también nos narra. Miren nomás el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Al final de este libro, te vuelvo a hacer un resumen de lo que nosotros aquí estamos encontrando en el Antiguo Testamento. Imagínense, estamos nosotros leyendo en el Antiguo Testamento, pero sin embargo estamos encontrando una relectura fenomenal en este capítulo que encontramos en el capítulo 4, versículos 32 en adelante. La multitud, dice, de los creyentes tenían un solo corazón. La multitud, un solo corazón. Y una sola alma, es decir, todos pensaban y querían el bien de sus hermanos. Nadie consideraba sus bienes como propios. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Todo era común entre ellos. O sea, descubrimos que toda la naturaleza, todo lo que tenemos, la tierra madre, todo Dios puso justamente, es nuestra madre aquí, de aquí surge todo. Tenemos la vida en la tierra, en el agua, el fuego, todo esto decían, ¿verdad?, los antiguos. Los apóstoles, dice, daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y así sigue esta historia. Queridos amigos, estamos en el capítulo 26. El pueblo se está preparando para entrar a la tierra prometida. Dios le está dando, está haciendo el censo y está mirando. ¿Cuál es tu caminar?, le está diciendo. ¿Te has convertido o todavía no? ¿Ya estás viviendo o todavía no estás viviendo en comunidad? Porque Pepe Piqueta, a Pepe Peña Pemuta, Peicoño, Ndivepa, y tienen que hacer ustedes esa comunidad, esa tierra que yo les he dado como herencia. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga como siempre. Terminamos así hoy nuestro curso bíblico en de Yarañé Antiguo Testamento. Que el Señor les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé Antiguo Testamento. Esto fue Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.